Me lo dice muchas veces, no, es que tu producto te lo puedo hacer en 2 semanas, no sé qué. Sí, tío. ¿Cómo estáis haciendo esto? De crear prototipos, llevarlos a la realidad. Cada vez veo más que los equipos de producto y desarrollo se van a reducir en tamaño considerablemente. Cada día veo avances que dan miedo. Las integraciones con terceros es un follón. Ahí te diría que es complicado. Si ese código desde el principio no ha tenido una calidad adecuada, ahora que la IA trabaje sobre él, es complicado y costoso también. El valor de las personas va a ser mucho más importante ahora. La IA te va a ayudar a priorizar, pero al final el que tienes que decidir, yo estoy definiendo un agente que es el Product Manager, que para mí tiene los valores o la misión o la visión y la estrategia de Cover Manager. Nos da miedo elegir la tecnología porque no sabemos si en un mes a lo mejor va a haber otra tecnología también distinta. Si tú tienes esa iniciativa de querer aprender, vas a poder, pero necesitas tener esa iniciativa de empezar a andar, de empezar a probar, de lanzar un prompt, de descargarte el ID de curso y ver lo que puedes hacer y lo que no. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Hoy estamos con Alberto Varo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Aquí encantado de estar aquí, la verdad. Un placer. Llevamos tiempo ya buscando esta entrevista. Y antes de ello, Alberto, te presento un poco, ¿vale? Para la audiencia, para quien sepa quién eres. Y después te presentaré también el tema del que vamos a hablar hoy, que creo que es algo que nos va a interesar muchísimo, ¿vale? Alberto, has estado trabajando, tienes background de software engineer, de hecho, eres programador. Correcto. De background. Empezaste trabajando en Cover Manager, pasaste por Billing Spain, después te fuiste a Mercadona Tech como Product Engineer, que hoy hablaremos mucho de este rol, y ahora eres el Head of Product de Cover Manager, ¿vale? Una compañía Correcto. en el sector de restauración, muy potente a nivel español y creo también en otros países. Entonces, explícanos, Alberto, en 5 minutos, muy rápido, cuál es tu historia y después vamos a ir al tema de la entrevista, que creo que a la gente le va a interesar muchísimo, que es cómo estamos viendo los equipos de producto creando prototipos, creando productos, y cómo está evolucionando este rol más de Product Maker, Product Engineer, Product Build, aún no hay un nombre, hasta el punto de que gente no tan técnica está empezando a hacer prototipos, incluso a sacar cosas en producción, ¿vale? Entonces, antes de ir ahí, Alberto, cuéntanos un poco tu historia. 5 minutitos. Ok, pues nada, la he resumido muy bien. Empecé como desarrollador. De hecho, mi primer trabajo recién salido de la carrera fueron unas prácticas en Cover Manager cuando estaban empezando, Cuando era una startup, muy pequeña. Estábamos en un coworking, ¿En 4 serio? personas, Hostia. en Sevilla, correcto. Y nada, estuve allí mi primera experiencia laboral en el mundo del desarrollo de software. Fueron 5 o 6 años en Cover con un crecimiento gigante. Increíble. Dentro de una empresa que para mí es un caso de éxito porque ha hecho bootstrapping y no ha sido una empresa que ha crecido a lo mejor por ronda de financiación, sino ha ido un poco ella misma autofinanciándose con un esfuerzo increíble de los fundadores. Y con una orientación a escuchar al cliente y a que llegara eso a tecnología de una manera muy directa, con un método Increíble. muy lean, que la verdad que fueron 5 o 6 años de mucho aprendizaje, de mucho también hacer software batallero y de subir mucho a producción, incluso viernes por la tarde antes de dejarlo. Como ahora, ¿no? Un viernes a las 4 y estamos, ¿no? Ahora pues, subir a producción. Pues sí, lo hacíamos mucho, lo hacíamos. Y después de 5 o 6 años necesitaba algo en mi cuerpo de un poquito más senior o más profesionalizado, más grande. Y tuve la suerte de irme a Valencia. Yo vivía en Sevilla y me surgió una posibilidad de irme a Valencia al equipo de Mercadona Tech, que bueno, Mercadona Tech es una spin-off fuera de Mercadona, pero para mí fue una escuela de producto y de hecho yo creo que siguen siendo una escuela de producto en España súper referente, que a la misma vez también se une con un poco el modelo de Mercadona, que es brutal. La obsesión con el cliente también. A nivel España, Sí, pero sí. eso unido en el desarrollo de software con gente que en el sector en ese momento eran muy referentes, como José Ramón Pérez o Fernando Díaz, que estaba en la parte de tecnología, pues una unión entre el mundo de Mercadona y el modelo de Mercadona con
con personas que eran referentes en el sector de desarrollo de productos, muy, muy súper guay, la verdad. O sea, yo para mí era un aprendizaje continuo. Ahora miro atrás y creo que lo Increíble. podría haber aprovechado incluso más, Ya. porque había una, había y por lo que sigo sabiendo, sigue habiendo la cultura de compartir mucho conocimiento, ya sea interno de cada vez que se hacía algo, se compartía internamente, oye, hemos hecho esto y se ha hecho de esta manera. Luego también crearon el Aguacatec, que hacen muchísimas cosas en Valencia y llevan gente Sí. súper top. La parte de Gemba de José De Ramón, José que la Ramón. construyan desde allí. Sí. Que por Incluso, cierto, perdón, que se está yendo de LinkedIn, que vi el otro día un post de Gemma de José Ra que se iba de LinkedIn. cierto, José Ramón, desde aquí, vuelve a LinkedIn. Perdón. total, Y lo vi también, lo Alberto, vi también. ahí en Mercadona, cuando estabas de Product Engineer, exactamente el rol de Product Engineer ahí, ¿qué era? O sea, tú programabas, tocabas código, hacías más Yo, producto, negocio, ¿qué hacías ahí? nosotros programábamos. De hecho, bueno, lo del nombre de Product Engineer viene muy, muy de José Ramón y Mm, de hecho, él allí en Mercadona con nosotros teníamos un curso interno de Product Engineer y él un poco dándonos formaciones que un Product Manager tiene y a lo mejor no todos los desarrolladores teníamos. Pero bueno, la cultura era muy de que el desarrollador estuviera en todo el ciclo del desarrollo del producto, ¿vale? con diseño y con el Product Manager yendo incluso a validar prototipos a tienda y tuviera directamente el feedback de las personas, Increíble. ayudando a sacar datos al Product Manager para poder hacer seguimiento del producto. La idea del Product Engineer es que fuese, bueno, el Product Trio, que es como trabajábamos allí en ese momento, Mm. todavía no estaba la IA cuando yo estaba allí, a Es saber que, qué están sí. haciendo ahora. Pero bueno, era que estuviéramos muy cerca de todo el proceso de desarrollo de producto y que tuviéramos mucho el conocimiento desde el primer momento. Es A que definición de objetivos, sí, no, todo. perdón, es que justo ahora, o sea, y hoy también me interesa mucho hablar de esto, porque ahora este rol de Product Engineer, ¿no? Se está viendo que empieza, o sea, siempre ha sido un rol que en producto ha sido como lo que se ha querido llevar, ¿no? En equipos de producto, pero lo que ahora empezamos a ver con AI, ¿no? Puede ser que esto ya se ejecute más a escala. ¿Qué quiero decir? Sí, Lo difícil que antes era encontrar, como tú, ¿no? Product Engineers como tú, que tuvieran un background de software engineer, que tuvieran una mentalidad de negocio y que lo pudieran aplicar, era muy difícil, ¿vale? Las empresas tan top como Mercadona lo conseguían, pero no todas lo conseguían. Pero ahora, quizá con la AI y con gente más no tan técnica, pudiendo llevarlo a cabo con prototipos y con código generado por AI, quizá ahora estamos en un momento que vuelva a resurgir este rol, ¿no? O sea, a ver qué sí, pasa. o total, o como has dicho, como hemos hablado antes de la entrevista, de que todavía no hay un nombre No hay un definido nombre. totalmente No hay un nombre. para esta figura que está saliendo ahora, que con la ayuda de la IA va a poder desplegar la producción sin pasar por tecnología, pero sí, yo creo que, bueno, al final, ahora hablamos sobre Sí, eso, sí, pero sí, esto me totalmente, interesa. totalmente, sí, Vamos a entrar al tema. Alberto, en sí. Cover, tú ahora eres Head of Product de Cover Manager, llevas todo el equipo de producto ahí. ¿Cómo estáis haciendo esto? De crear Vale. prototipos, llevarlos a la realidad. Sí, aquí, bueno, el cómo hemos atacado, cómo estamos atacando, sigue siendo todavía un reto muy grande, ¿no? ¿Vale? Porque al final es complicado en empresas que tienen un legacy muy grande y si ese código desde el principio no ha tenido una calidad adecuada, ahora que la IA trabaje sobre él, pues Hay es un reto. complicado y costoso también, ¿no? Porque al final, cuando no tienes el código dividido en archivos correctamente, etcétera, la IA te va a gastar muchos tokens y incluso puede ser hasta peligroso si no tiene el contexto de ciertas acciones sobre el código. Entonces, bueno, para nosotros durante este año, en el equipo de producto, este año ha sido una evolución de que cada mes había algo nuevo, ¿no? Nosotros sí que al principio nos centramos mucho en que la data fuese accesible ¿Vale? para la IA ¿Vale? y que no afectara a la operativa, ¿no? Toda esa capa de datos que en empresas grandes tiene un equipo de data y hace que sea accesible para los product managers y para para la gente que toma decisiones,
nosotros nos centramos en eso, ¿no? En conseguir que esa data no fuese solo accesible para nosotros, sino para la IA. ¿Vale? Nosotros ahí, por ejemplo, nos apoyamos gracias a Google que nos han acompañado un poco en este proceso, nos acompañamos mucho en BigQuery para preparar los datos con bueno, un data stream conectado a nuestra base de datos Ok, operativa y una transformación y eso pasarlo a BigQuery, que vale. es al final una base de datos que te responde muy, muy rápido y que está preparada para ello. Y bueno, la IA ahí Os ha ayudado. nos ha ayudado muchísimo en montar todo eso. Entonces, cuando ya teníamos un poco la data accesible, te estoy hablando de esto, ha sido un proceso de la primera parte de este año, de 2025. ¿Vale? Nosotros, claro, no podíamos hacer cosas con la IA dentro del core de Cover porque era peligroso y no. Entonces, desde producto encontramos oportunidades dentro del software, en add-ons al software que estaba utilizando, no el core de hacer reservas o de la gestión del servicio, sino más a lo mejor en toda esa parte de análisis, de informes, de toma de decisiones del restaurante. Entonces, pues bueno, gracias también a que yo tengo un bagaje técnico y me uní al equipo de Esto producto, ahora hablaremos de esto porque me interesa. Sí, sí. pues ahí empezamos a construir MVPs funcionales para que los restaurantes pudieran tomar decisiones con la data que habíamos preparado antes y con informes un poco más, bueno, pues más a dedo, incluso que ellos se los pueden hacer pues con un chat conversacional conectado a esa data que habíamos montado y que el mismo restaurante, pues con ayuda de un LLM, puede ir preguntándole. Entonces eso fue un poco lo primero que hicimos con la IA desde producto, ¿vale? Ahí Increíble. lo primero, y cuando teníamos que llegar al momento de crear, teníamos ese producto ya para que lo validamos con algún restaurante y queríamos desplegarlo y ponerlo en producción, eh, ahí sí nos ayudó un poco una parte más de sistema en que eso estuviera desplegado en un servicio. Pero si nosotros al final queríamos hacerle una mejora a que el chat conversacional guardara las conversaciones, por ejemplo, pues eso ya sí lo hemos hecho ya nosotros haciéndole un git push a la rama master o manejando un pull request, pero al final también es importante Increíble. que ahí eso lo hemos hecho y lo hemos aplicado en add-ons, no en el Sí, core sí. del negocio todavía. Ahora te cuento cómo estamos Sí. intentando atacar El la core. parte del core, pero ahí es donde ahora mismo desde producto en covers, no solo ahí, pues por ejemplo en herramientas de temas de más de marketing a lo mejor, o de loyalty del restaurante, pues también un poquito en esa parte. Y nada, Me- eso es un poco lo que hemos atacado. A ver, voy a Sí, sí. recapitular, que hay muchas cosas, ¿vale? Y también para la audiencia, porque creo que les va a interesar un huevo este tema. Entonces, planteamiento tuyo y de Cover, en el sentido de que, vale, vamos a construir productos, empezando por MVPs, add-ons, que no necesariamente impacten en el core y que se ponen BDR, ¿no? En varias partes del producto para empezar a mover la rueda. Preparas primero la data, ¿no? O sea, que tengas la data accesible, porque esto en productos legacy complejos, aquí hay un challenge de la hostia, ¿no? O sea, Sí. no es hacer un endpoint rapidísimo en una API y empezar a coger datos, no es tan fácil, ¿vale? O sea, preparas tú la data de Cover en este caso para que esté preparada y lo segundo, ya te vas a crear estos mini MVPs de casos concretos para poder aportar al cliente. Entonces, antes de ir a qué estáis haciendo ahora a futuro y cómo lo vas a ver, ¿tú cómo planteas tus equipos? Porque hoy justo hablando con una emprendedora que me decía, Dani, tenemos un equipo de 11 ingenieros, 5 product managers y product designers, squads, no sé, tenían 3 o 4, y ella me decía, Dani, es que mis ingenieros no están programando con IA, no consigo. Entonces, me imagino en un producto complejo como Cover, ¿no? Como tú dices, vale, tengo que tener de aliados a todo el mundo, porque si no, esto no sale. Mm. O sea, no puedes hacer lo que estás haciendo si el equipo de tecnología no te apoya ni el equipo de product managers y designers. Entonces, ¿cómo son estas primeras conversaciones tuyas? Que al ser ingeniero creo que también habrán ayudado, pero no todo el mundo tiene esta suerte. ¿Y qué recomendaciones harías a empresas que estén en este punto? Para empezar a hablar de este tema. No irnos aún al MVP. No tengo ni el MVP hecho aún. Sí, ahí
nosotros sí que hemos tenido la suerte de que, por mi parte, tengo el bagaje técnico, e incluso ya no solo el bagaje técnico, sino de que conocía el código Legacy, porque había estado al principio de la empresa Haciéndolo. haciéndolo. Entonces, por esa parte y el conocimiento de la base de datos me ha podido apoyar mucho. O sea, el equipo de producto se ha podido apoyar mucho en mí ahí en esa parte. Luego, también por el otro lado, también hay ingenieros dentro de Cover Manager que sí que quieren empezar a utilizar la IA o que sí están intentando ayudar a definir un proceso Esto es clave. que ayude a poder hacer cosas con la IA, ¿vale? Ahí ya sí que nos vamos a esa parte que no es el core. Bueno, te hemos hablado de los add-ons que sí hemos hecho del equipo de producto, pero esto es ya un poco el core que queremos seguir evolucionando, Vale. que queremos seguir añadiendo funcionalidad, Vale. ¿vale? Entonces ahí sí que lo que estamos haciendo con el equipo de desarrollo es definir unos agentes que al final un poco tu audiencia no sé hasta qué punto lo conocerá. Dale ¿no? Dale técnico, Alberto. Hasta... Vale. Y si veo algo, lo contextualizo, pero okay. Dale. Vale, pues al final un proyecto base que tenga una parte de los PROM, que al final lo estamos dividiendo la mayoría, como se dividen estos proyectos, en la parte de .cloud o en la parte de .cursor, lo estamos dividiendo en agentes, que son al final como PROM que identifican a personas que están preparadas para hacer algo, ¿no? Correcto. Pues ahí la parte técnica sí que se está encargando un poco de definir esos PROM de, oye, ¿cómo quiero que el código, cómo quiero que trates el código legacy? Oye, estos archivos están así y están así, y luego el código nuevo quiero que me lo hagas así y que tenga esto otro por otro lado, y que tenga esta calidad, que tenga este hecho en arquitectura hexagonal, con DDD, con esta tecnología. Entonces, esos PROMs sí que los está haciendo. Es que los tienen que hacer ellos. Los tienen que hacer ellos. O sea, correcto. Sí o sí. Perdón, pero es que los tienen que hacer ellos. Nadie mejor que ellos sabe hacer esto. Y sobre todo porque son los responsables de la calidad. Claro, y la calidad es suya, no es mía, no es por producto. Sí. Entonces, es un trabajo que están haciendo de la mano, que se está haciendo de la mano con ellos. Vale. Y a la misma vez, bueno, ellos, toda la parte de despliegue de todo eso, pues bueno, hay a veces que con los MCP pues se puede hacer muchas cosas ya con GitHub, con Jira para traerte la información, etcétera. Pero ahí sí que un poco como por separártelo en dos, ¿no? El proceso, o sea, está la parte de producto primero, ¿no? De el discovery, el research, la creación de user story. Nosotros ahí, que eso sí que es mi parte, lo que estamos haciendo es, pues, esos agentes que está definiendo la parte técnica a nivel de el ingeniero de backend o el ingeniero de frontend, yo estoy definiendo un agente que es el product manager, que para mí tiene los valores o la misión o la visión y la estrategia de Cover Manager. Me parece brutal, ¿vale? Entonces, igual que ellos, la parte técnica se está construyendo sus agentes, yo estoy también construyendo los agentes de qué es para mí un Product Manager, o a nivel de UX UI, que es cómo quiero que se haga toda la parte de UX UI. Todo eso también está haciendo un poco... ¿Y cómo lo haces esto, tío? O sea, ¿cómo estás creando esta gente? Porque está fuera del código este. Bueno, no, lo que lo tenemos al final es un repositorio. Al final lo que estamos buscando es construir que la metodología de trabajo de estos equipos, que en el futuro se llamen iFirst o pues que todo, lo que sean. Todo desde la parte del research y el discovery, que antes se hacía de manual, todo vaya por un repositorio que tenga los PROM de los agentes de producto y automáticamente pues cree la documentación o las user stories o las épicas, y luego el repositorio de la parte técnica tiene los agentes entiendo. del equipo de backend, de frontend y tal, y coge lo que ha creado el otro repositorio, ¿vale? Entonces hay como un repositorio que es la parte de producto, que es la mía, con el equipo de diseño, con el equipo de producto, que tiene muy definida la visión y la estrategia de la empresa. Incluso estamos intentando conectar el BigQuery que te comentaba antes de la data. Sí. Lo estamos conectando
A los con el repos. MCP o con Complex, con toda la documentación de BigQuery, ¿Vale? para que si incluso tiene que hacer análisis en base a datos, ya ¿Vale? automáticamente te lo haga con cursor, ¿vale? Impecable, impecable. Es que, Y cuando ya, sí, sí. eso es para productos. Y luego la parte técnica, que es la que están haciendo ellos, es pues todo lo demás de asegurar un poco la calidad pero es para mí un poco, es Mm. lo mismo, es agentes, comandos, Sí, sí. pero nosotros lo hemos dividido en esas dos partes, en la parte de producto Y en la parte técnica. y en la parte técnica, Vale, ¿vale? ahora pongo un poco contexto a la audiencia, ¿vale? Porque Mm. habrá alguien ahora en minuto 20 que estará flipando, ¿vale? Esto es avanzado, ¿eh? O sea, repito, es lo que te está comentando Alberto, las startups que estamos empezando lo estamos haciendo con productos desde cero, imagínate hacerlo en un producto legacy. Esto es lo que estamos comentando, es complejo. Pero un poco para contextualizar a la audiencia, o sea, en cualquier repositorio de código, ahora los nuevos agentes de código, de generación de código funcionan muy bien cuanto más contexto e instrucciones tengan, ¿no? Entonces, si tú le consigues dar unas instrucciones específicas para casos y flows muy concretos de la parte técnica o de la parte de producto, funcionan mucho mejor que sin ellas. Ejemplo, un code review, ¿no? Es un proceso que se hace a la hora de desplegar un código, y esto son unas especificaciones que si tú las escribes muy bien en un prompt, pues lo va a hacer mejor que si no lo haces, ¿no? O sea, para también tener a la audiencia en el mismo Sí. punto y que no flipen. Y a nivel de producto entiendo que hay mucha parte ahora de crear stories, documentar, ¿no? Escribir bien las especificaciones, bla, bla, bla. Sí, que se Injectar vuelquen, datos. que se vuelquen en el formato que queremos, que cuando se suba la feature también quede en la documentación del producto para que Exacto, si la quiere consultar a alguien de fuera o incluso la documentación que utiliza el usuario, también exacto, hay una parte bastante exacto. grande. Pero ahí con la parte legacy, ¿no? Que al ¿Vale? final yo creo que son esas empresas, ¿cómo Sí. hago que ese código legacy El pueda ser 99% usado por la IA? el 99% de las empresas, Alberto, tiene el problema de que tiene un código legacy, no tiene en general todos los componentes en diseño, si hablamos de design system, ¿vale? No los Mm, tiene bien puestos en carpetitas, no tiene un design system creado, y esto hace que, claro, tú vas a crear código ahí, tiene unas ventanas de contexto de la hostia, porque tiene que buscar en 50.000 carpetas, y el design system en sí no está creado para hacer algo escalable. Cuando digo algo escalable, quiere decir que si se pone una persona de producto de negocio a crear un nuevo formulario, ¿vale? Con Cursor o Cloud Code, pues lo más probable es que le meta un diseño de Cursor o Cloud Code. Pero esto no es la idea. Tendría que correcto. ir con las guidelines de diseño de la empresa y tal. Ese es el problema que hay hoy. Aquí hay un Sí. problema gigante. Mm. Perdón, que Sí, nada, totalmente, totalmente. Ahí, de hecho, también el miedo, ¿no? Un poco que a lo mejor nosotros mismos lo hemos pensado, ¿no? De que si no hacemos nada con esto, lo que nosotros hemos construido en 10 años, porque Cover Manager tiene 10 años, Mm. ahora mismo con la IA, si lo empiezas desde cero, a lo mejor lo puedes hacer en 6 meses. Y si nosotros seguimos trabajando con ¿Tú ese código crees? ¿Tú legacy, crees, tío? ¿Tú crees que se podría hacer? Yo esto me lo dicen muchas veces. No, es que tu producto te lo puedo hacer en 2 semanas y no sé qué. Sí, tío. Es muy yo creo que jodido, ¿eh? si, Hacer un producto. sinceramente, porque una cosa es, por ejemplo, en nuestro ecosistema, las integraciones con terceros Eso es un follón. es un follón. Ahí te diría que es complicado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, integramos con un montón de channel manager, Mm, Google, OpenTable, muchísimos. mm. Y luego también integramos con un montón de POS, que son Vale. los posts. Y claro, ahí rehacer todo eso con Es una la liada. IA. Sí, no, ahí estoy de acuerdo, pero a nivel de funcionalidades de nuestro SaaS, Bueno, sí, sí. Y eh, cualquier SaaS, ¿eh? Cualquier SaaS. No, no. Sí, sí. y ya no solo eso, sino que a lo mejor nosotros para el nivel de incidencias, por ejemplo, a lo mejor que podemos tener o que podemos soportar con un código legacy, Ya, ya, ya. Es mucho eh, mayor, sí, sí. Es mucho es mayor. mucho mayor, Sí, ¿sabes? sí. Y a lo mejor dentro de 6 meses también ha cambiado, bueno, ha salido Gemini 3 Es increíble, ¿eh? ¿Has y probado el anti-gravity de Google, Gemini y sí, tal? sí, sí. Es Es increíble. increíble. Con una captura, ¿eh? Con una Es captura. increíble. No tiene color. Vale, un segundo, Alberto. Te quiero hacer otra pregunta, ¿vale? Pero antes de ir a ello, quiero ir pasito a pasito, porque estamos hablando de cosas muy avanzadas, pero la duda que tengo es, a nivel cultural, ¿vale?
¿Cómo habéis hecho en Cover para tener este switch a AI? ¿Por qué lo digo? Porque lo repito, ingenieros que no programen aún con AI, hoy hay muchos, ¿no? Empresas que no sepan lo que es el anti-gravity, que ha salido la semana pasada o esta semana, si no estoy equivocado, puede ser normal, pero no debería ser, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis hecho este cambio de cultura en Cover? Tiene que haber mucha discusión, tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucho friki, ¿no? Para que pase esto. Y estamos en ello y te diría que estamos ahora mismo avanzando. No es que ahora mismo de repente ya la cultura cambia ya de legacy para nada, para nada. Estamos todavía lejos de que todo el equipo trabaje de una misma manera y que sea fair, estamos muy lejos. Pero lo bueno también que hemos tenido nosotros es que los referentes de tecnología y los referentes de producto, en este caso yo, hay sido unos frikis de la hostia. Bueno, que al final es que sí, tenemos que poner un poco la dirección o el camino, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar allí y al final si sale de atrás, de debajo va a ser más complicado, ¿no? De la parte, de a lo mejor de un desarrollador que lo utilice por su cuenta, ¿no? Va a ser mucho más complicado. Ya. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues te comentaba antes de add-ons, de cosas que estábamos haciendo desde el equipo de producto, ¿vale? Eso, por un lado, son algunas cosas, pero con cosas del legacy, pues, por ejemplo, cogiendo un proyecto que si ya empieza a tocar cosas del legacy, creando un microservicio y con respecto a eso, ahí, venga, vamos a intentarlo con esto. Anda, funciona muy bien, ¿no? Venga, vamos a por el siguiente. Y al final lo que estamos intentando es eliminar del legacy la mayor parte de cosas posibles para que esté todo construido desde cero y bien. Pero estamos en el proceso, ¿eh? Yo te diría que estamos en... Aún es muy early, aún es muy temprano. Pero tú, Alberto, y también ahora te preguntaré exactamente los add-ons, esto es algún caso concreto para que podamos entender qué tipo de add-on y qué tipo de MVP. Pero antes de ello, tú cuando planteas... por ejemplo, esto que comentabas del legacy, de hacer algo del legacy y llevarlo a lo nuevo, ¿cómo lo planteas? ¿Vas con alguien de tu equipo con este rol inventado que estamos diciendo, no sabemos cómo se llama, este product maker, product builder o product como sea, y te vas a alguien de tecnología, juntas a estos dos perfiles y empiezas a crear esto? ¿Cómo lo planteas tú? Desde un punto de vista de liderazgo, para liderar esto, ¿qué tienes que hacer? Nosotros lo estamos liderando con una persona de producto, ¿vale? Y una persona de tecnología. Una persona de producto no técnica. No técnica, pero que tenga mucho conocimiento del dominio. ¿Vale? O sea, es una persona que sabe usar Cursor. ¿Lo sabe usar? Sí, ¿no? En teoría. Sí. Vale. Sí, pero no sabe hacer un endpoint por su cuenta ni de para nada. ¿Vale? Y sabe mucho del dominio de Cover. Vale. Del dominio del legacy, de la funcionalidad. Dominio. Sí. Y sabe cómo utilizan nuestros usuarios, que son los restaurantes, cómo utilizan Cover Manager. Vale. Entonces, y estas dos personas las juntas, ¿no? Las juntas y les das el proyecto. Sí, y entre ellas, ¿cómo funciona ese flujo, workflow que tienen entre ellas? El de producto va haciendo prototipos y el de tecnología va pensando más en la infra, en el sistema, en cómo escalarlo, o corrigiendo el código, o planteando qué hace. ¿Sabes? ¿Cómo es ese flow? Sí, pues yo creo que las definió muy bien, ¿no? Sí, al final también es, si los desarrolladores van a una velocidad mucho más grande, la parte de producto también tiene que ir a esa velocidad, ¿no? Entonces, desde el discovery al reset que te he comentado antes, hasta a la creación de user story o de épica, toda esa parte tiene que ir a la misma velocidad que ahora está desarrollando la parte técnica. Sí. ¿Vale? Entonces... justamente la defino muy bien, pero toda la parte técnica ahí, en este caso, sí que está validada por los agentes, por la parte de ingeniería. Ahí la persona de producto no entra. Correcto. Está clarísimo. Vale, hablemos de algún MVP, algún add-on de estos que habéis hecho, algún ejemplo real. Si se puede decir el caso en concreto. ¿Y cómo ha ido también? O sea, ¿cuánto tiempo habéis tardado? ¿Cómo habéis desplegado eso? Ok, pues mira, el
la parte de, le llamamos nosotros loyalty, pero al final es un CRM, la parte de marketing, ¿Vale? ¿vale? Pues por ejemplo, nosotros con respecto a nuestra competencia necesitábamos tener muy rápido una serie de features, una serie de funcionalidades con respecto a eso, y nosotros lo teníamos en el legacy. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no era escalable o no tenía, o sea, no, ponernos a desarrollar ahí con la IA Era una no liada. era viable por la tecnología de frontend, por la tecnología también del backend. Entonces, eh, los requisitos y las necesidades podríamos llegar incluso a tenerla del conocimiento un poco de nuestro competidor, el feedback de los usuarios y todo esto. Entonces, literalmente en un mes eh, hemos empezado desde cero a trabajar en eso y se ha tenido un MVP funcional conectado con producción que los restaurantes ya podían usar. ¿Y lo ¿Vale? habéis desplegado a todos? ¿O habéis Justo estamos ahora mismo en el tema del go-to-market porque al final es un add-on importante bueno, que que puede, impacta? Sí, sí. que puede tener un impacto en el negocio. Sí lo hemos validado, se ha desplegado con todo, pero Wow. Brutal, ¿eh? todavía no lo hemos sacado al mercado al 100%. Brutal. Eh, Brutal. Y la tecnología de este addon es diferente a la tecnología a la legacy. O sea, también te permite estar en sí, state of the art de tecnología esto. Que esto correcto, sería más difícil hacerlo en otros casos. correcto. De hecho, la forma que hemos tenido para que sea accesible desde el software legacy Hmm. esta parte, pues que literalmente se abre una nueva sesión en una plataforma y lo que hemos hecho que la sesión que tenías en la plataforma legacy se comparta con la nueva y parece que no cambias de plataforma, pero en verdad sí que está Estás cambiando. cambiando. Ya, ya, ya. Sí. Mm. Increíble. Caso de éxito, ¿eh? Bueno, Felicidades. estamos todavía. Para mí es un reto súper grande Qué chulo. que se defina esa metodología de trabajo muy Es, bien. Pues justo antes te hablaba de que en Mercadona yo, por ejemplo, aprendí mucho la metodología de Stream Programming, que es una metodología de trabajo muy basada en el TDD, en el feedback, etcétera. Y bueno, es un libro de hace más de 30 años. Yo me imagino que a lo mejor dentro de 5 o 10 años habrá también un libro que hable sobre la metodología de trabajo aplicada a la IA, ¿no? Y cómo hacen que los equipos sean eficientes o cómo haces que, lo que te he comentado antes, ¿no? Cómo haces lo que hemos hecho en 10 años con un desarrollo de software tradicional, cómo lo ejecutas en 6 meses, ¿no? De una forma estructurada, desde la Sí, parte de sí. producto hasta la parte de tecnología, hasta el despliegue. Sí, sí, Eh, sí. Sí, sí. Increíble. alguien lo tiene que hacer. Tío, vamos a ver más del futuro, tío. ¿Cómo ves tú el futuro en producto? Yo cada vez, Alberto, estoy un poco más, o sea, no acojonado, pero cada vez veo más que los equipos de producto y desarrollo se van a reducir en tamaño considerablemente. Es mi sensación. Veo en concreto, si hablo de mi dominio, ¿no? De Product Management y Product Design, ¿no? Veo que estos dos roles se están juntando mucho, que están colisionando casi. Y van a colisionar aún más cuando los modelos aún diseñen mejor. El caso de Google que hablábamos antes de Antigravity o del modelo, ¿cuál es el modelo nuevo que han sacado? El Opus, no sé cuál es. Bueno, un modelo de Google diseña muy bien. O sea, así como los Clouds, ¿no? Los Sonnet, lo que era la parte del diseño aún les falla, hacían cosas muy gradient, muy estilo AI, que decías, esto es una AI. Los modelos de Google que han sacado nuevos, ostras, cuidadín, ¿eh? O sea, empiezan a diseñar bien. Entonces, mi sensación es que cada vez estamos colisionando más PMs, PDs, hacia este rol nuevo que aún no sabemos cómo se va a llamar, con expertos del dominio, gente de negocio, gente friki que esté curiosa y tal. Y a nivel de desarrollo, no sé si necesitaremos tantas manos, ¿no? Es mi duda. ¿Cómo ves tú, tío? O sea, quizás sí que es una perspectiva un poco pesimista la que tengo a nivel de empleabilidad del sector. Pero es que no, es que vamos a esa dirección y cada día veo avances
que dan miedo. No sé, no sé cómo ves tú, o si me estoy, o sea, si estoy un poco flipado, ¿eh? Puede ser que esté flipado, ¿eh? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos creando otro producto que está un poco relacionado con temas de voz, de como, bueno, y nos da miedo elegir la tecnología porque no sabemos si en un mes a lo mejor va a haber otra tecnología también distinta, ¿no? Que con la que poder hacerlo. Con el tema de la parte de producto, pues está claro que la unificación de roles va a llegar. ¿Tú también lo va ves? A llegar. Yo creo que sí, pero justo con el Legacy, cómo vas a trabajar esa unificación de roles, si no hay un design system bien elaborado, cómo vas a unificar estos roles de Product Manager y PD. Justo creo que también te lo comenté la última vez que te vi en persona. Hay una charla de Javier Escribano en la FredConf de este año que explica un poco cómo él trabaja o está trabajando en su empresa nueva. Se la recomiendo a todo el mundo porque habla un poco de esto, de la unificación de roles y también donde él cree, donde la IA no va a llegar en esos roles. Vale. Lo define muy bien y a mi equipo, por ejemplo, se lo he recomendado que se lo vea el vídeo. Yo incluso me lo vi en directo y luego me lo volví a ver otra vez. ¿Sí o no? Porque, bueno, es muy motivante y también te ayuda a entender mucho cómo va a cambiar el ecosistema de los equipos de desarrollo. Sí que es verdad que creo que, por ejemplo, el tiempo en el que las personas, el valor de las personas va a ser mucho más importante ahora, ¿no? El cuánto tiempo tardas tú en entender un problema, ¿no? Pues si una persona que era muy buen diseñador, pero había que estar explicándole el problema 2 o 3 veces y tal, pues a lo mejor esa persona se va a quedar mucho atrás, ¿no? El valor de que una persona sea avispada, le resulte muy fácil ponerse en el lugar del usuario y entender qué es lo que necesita, el entender también un poco qué datos tengo y cómo puedo sacar, la IA me puede ayudar a darme conclusiones y tal, pero bueno, ahí a lo mejor de primera no conoce tus datos o los que tiene o los que no tiene o cómo puedo acceder a ellos, ¿no? Y si no los tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener de ellos toda esa parte? La priorización, la IA te va a ayudar a priorizar, pero al final el que tienes que decidir y el que tienes que marcar un camino, eso va a poner en valor mucho a las personas y a la capacidad de... No sé si llamarlo inteligencia o de... pero va a ser muy clave de que en estos perfiles. Si un tío que es inteligente te unifica 2 roles y te entiende muy bien el usuario... Sí, es que es así. Pero tiene que ir acompañado también para que toda esta unificación de roles se suceda. La metodología de AI tiene que estar más madura, o sea, tiene que cambiar, quiero decir. La metodología de que usábamos antes o antes AI, antes de IA, no va a aguantarse con la metodología de post AI. Es imposible. Es imposible. Sí. No tiene cabida. No tiene cabida. Pondré en los comentarios el vídeo de Javier Escribano. No me lo he visto y lo tenía que ver, pero me interesa mucho. Hablando y volviendo a AI, ¿qué interacciones ves tú también a nivel de cover que van a cambiar? ¿Cómo el usuario va a usar vuestra tool? Hablábamos de la voz. ¿Ves ahí un post? Porque la voz, yo, tío, creo que está muy hypeada, ¿vale? O sea, mucha gente está consiguiendo productos de voice, pero también veo que los productos con distribución como Cover y otros productos, vale, están viéndolo bien, en plan, mola, pero calma, ¿no? O sea, rollo, no nos lo está pidiendo un usuario ahora mismo, ¿no? Reservar. O sea, os están pidiendo, el feedback de los usuarios es, quiero hacer las reservas por teléfono mejor que una UI como la que tiene. Mira, con respecto a eso, te pongo dos ejemplos. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de integración con una herramienta que todo el mundo tiene en casa, ¿no? Y que tú a lo mejor le pides
muchas veces algo No hace o falta ponme decir el música, nombre, eso todos sabemos lo que es. ¿vale? Y estamos en un proceso de que se pueda hacer una reserva a través de ella, De esa pero herramienta, ¿eh? De esta sí, herramienta. pero digo yo, y esto a mí me cuesta ver cómo el usuario va a decidir, va a estar en su casa y le va a decir, oye, para el viernes que viene, hazme una reserva para este restaurante, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? Pero Es que, tío, es que, no, es que es en plan, what the fuck. ¿Va a pasar sí, esto o no va a pasar? Yo tampoco lo veo. Este caso yo tampoco lo veo. Yo sí, prefiero ir a la parte de Cover Manager, perdón, porque que te interrumpas, que es increíblemente fácil. O sea, tú vas a reservar un restaurante y cuando te encuentras que es un restaurante de Cover Manager, es en plan, oh, qué bien, qué fácil es reservar. a mí me encanta verlo. Con UI. También te digo, Con UI. pues es muy básica. La que tiene Cover Manager Pero es que es que perfecta. tenemos es un formulario muy básico. Sí que nuestro mayor socio ahí es Google. Sí, claro. Sí. Clarísimamente. O sea, Ujú. es Es increíble. Google nuestro mayor socio. Sí. Con respecto a lo otro que me habías comentado antes, mira, bueno, hay una feria de la hostelería que se llama HIP, que es muy famosa para Sí. este sector porque está muy orientada también está muy orientada en cocina, inmobiliario incluso, y luego también tiene una parte de tecnología para el sector de la hostelería. Vale. Y no me acuerdo ahora la empresa que es, si no luego te la digo, pero dieron una charla de cómo ellos veían que la IA iba a cambiar a los restaurantes el cómo trabajar en el set. No cómo hacer la reserva, sino de cómo llegas tú el trabajador que llega al restaurante y a lo mejor pues coge la aplicación De esa de esta empresa. empresa y le dice por la nota de voz, oye, dime cómo está hoy la cocina, qué ingredientes tengo que comprar y Buah. si no hay lo suficiente, porque hay mucha previsión de reserva, mándame a comprar más cosas y hazme el pedido. Y ellos tenían como una imagen muy definida de que todo iba a ser por voz o por chat conversacional y que todo iba a ser así. A mí me cuesta verlo, y más en el sector de la hostelería, que es un sector que cuesta mucho introducir la tecnología Sí, sí. Tú lo sabes muy hasta bien ese esto. punto. Tú lo sabes bien lo difícil que debe ser introducir la tecnología en un restaurante. O sea, es una Muchísimo, locura. muchísimo. Y Sí, sí. justo Ahora te voy por a comentar un terminarte una libro. última Sí, cosa, y te sí comento otro. que la solución bueno, que por ejemplo a nivel de voz que tú estás ofreciendo, pero con respecto a la restauración, que la empresa de David Safra, Sí. ¿no? De atención Mm. sí que ahí creo que, vamos, de hecho ya llevamos 2 años. Nosotros, por ejemplo, tenemos un asistente de voz, lo que pasa que el que tenemos tenía IA, pero no a nivel de LLM, sino Mm. simplemente a nivel de Dialogflow de Google. Ahí sí que creo que hay un hueco de que no tiene que haya una persona atenta a anotar reserva, a modificar una reserva, a saber si tiene la comida, si tiene comida para celíacos o no tiene. Bueno, pues ahí yo creo que sí. Dentro de la operativa del día a día me cuesta verlo, ¿no? Pero bueno, Sí, a lo sí. mejor llega. Heidiga, la empresa de David Zafra y Espeja, muy, muy recomendable que os la miréis. Hay un libro que te quería recomendar que justo es un poco filosófico, pero habla se llama Maná. Lo he recomendado varias veces en este podcast. Lo pondré en la descripción, Manna. Y habla de cómo un futuro donde la tecnología está muy, muy avanzada, ¿vale? Hasta el punto de lo que voy a explicar ahora. Y cómo acaba esto, ¿vale? Plantea como dos futuros, uno como muy bueno y otro más malo, ¿vale? Pero bueno, esto ya es más parte del libro. Justo el libro explica, al principio, un caso de uso de una empresa de fast food, un McDonald's de turno, que han creado una tecnología que lo que hace es toda la operativa de la restaurante la lleva una inteligencia artificial, ¿vale? Y como se plantea en el futuro es como unos cascos como los que llevas tú, ¿no? Entonces todos los empleados de la empresa se van paseando por el restaurante y la IA les va diciendo, oye, en la mesa 3 les falta que les recojas
los platos, ¿no? En la mesa 4 han pedido esta carne y mira a ver si ya está lista, porque justo he recibido la petición que está lista. Entonces, como un autómata, ¿no? Un humano que es un autómata con unos cascos y tú haciendo los pasos que tienes que hacer. Vale, esto es una flipada muy bestia, evidentemente. No estamos aquí ni de lejos, pero esto lo planteaba en un libro como un ejemplo de cómo la AI podía impactar aquí. El punto del libro no es hablar de la restauración ni de este producto, es hablar de un poco de la IA y de cómo cambiará el mundo. Pero muy interesante, justo lo que cuando has dicho lo de la operativa me ha resonado a eso. Sí. Autómata, o sea, autómata. Muy bestia. Tengo un amigo que está trabajando en Snapchat, ¿vale? Sí. En toda la parte de gafas de, bueno, las que están sacando, las gafas que tiene Las Meta allí. Quest. Esto yo creo que es algo que aquí en España, no me atrevo a decir Europa, no ha llegado ahora mismo ni mucho menos, pero en Estados Unidos todas las empresas tienen una parte de desarrollo de producto con respecto a estas gafas, porque y a mí es algo que ahora mismo también me cuesta ver, porque claro, aquí los usuarios casi no tenemos esas gafas, pero bueno, ahí mira, Snapchat tiene su propio producto con respecto a estas gafas y no sé a cuántos ingenieros tienen desarrollando. Mi amigo se está encargando de hacer un estándar de programación para que cualquier persona pueda desarrollar una aplicación en esas gafas. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Pero son las gafas de Snapchat? Porque Snapchat está creando unas gafas. Son las gafas de Snapchat, correcto. Vale. Sí. Y... muy guapo. Pero es un poco lo mismo, ¿no? Que en vez de estos cascos, pero con estas gafas. Es exactamente lo mismo. Que, de hecho, voy a compartir pantalla a lo que se refiere a Alberto, porque justo el otro día vi un podcast donde entrevistaron al founder de Snapchat y hablaba de las gafas estas, y es muy interesante. Son para mí demasiado grandes, tengo que decir. Sí. O sea, parecen, ¿sabes? Parecen las típicas gafas casi o de esquí o de... No sé, como de... No de esquí, de cuando íbamos al cine en 3D que te tenías que poner gafas. Sí. Pues parecen estas gafas, tío. O sea, no es muy estético, pero bueno. Mi amigo tiene... Él vive allí en Estados Unidos, en San Diego. Vale. Y ha venido aquí a España alguna vez y las ha traído. ¿Y qué? Y es un show. La experiencia es brutal. ¿Sí? Porque ya no es las gafas de... ¿Cómo se llaman las otras? Que ahora mismo no se me viene a la cabeza. Las de Meta. Las de Meta, sí, que, las bueno, Meta pero Quest. que ya no son esas, las sino Ray-Ban. que te... No me refiero a esto, me refiero a las de realidad virtual que te metes en... no me sale las Vision sí, Pro. Exacto, las Vision Pro. Sí. Estos son unas gafas que tienen un tamaño mucho más reducido y mucho más natural, pero la inmersión que te da es bastante grande. Sí, es bastante grande, o sea... Lo que tú dices, son muy grandes como para llevarla ahora mismo. Yo no me la imagino a la gente por la calle con esas gafas. Pero aún así, la inversión que tiene es muy parecida a las otras. Yo lo que me quedé flipando cuando probé las de Meta, no las de Apple, las Ray-Ban, sí. Es la calidad del sonido para hacer llamadas y escuchar música. ¿Vale? O sea, cuando estamos hablando de interacciones conversacionales... este hardware que nos puede enablear llevar ahí, si no las has probado, yo creo que te cuesta imaginártelo. Cuando lo pruebas, flipas, ¿eh? O sea, yo las de Snap no las he probado, pero las de Meta... el sonido es buenísimo. Es que es buenísimo. Sí. Y cuando tienes una llamada, tanto el sonido que tú recibes de la otra persona como el que tú generas para otro, y teniendo ruido de fondo, es increíble. O sea, es súper top. Súper top. Muy interesante. A ver cuándo llega aquí a España. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver cómo reservamos los restaurantes del futuro. Estaría guapo con las gafas, yendo al restaurante. Carta. Viendo la carta, pasando los platos, pidiendo todo. Alberto, para ir acabando, tú y esto ya quizá es un poco más también filosófico, pero alguien que esté entrando en producto hoy, ¿vale? ¿Qué le dirías que hiciera? No sé si, o sea, en general, como... No hace falta focalizarlo al product management, pero alguien que quiere empezar a trabajar en producto, en un equipo de producto. ¿Cómo va a cambiar todo para decirle hoy algo, sabes? Para ti, también por hacerte una pregunta, si tú tuvieras que empezar, ¿qué preferías empezar a aprender? ¿En una startup o en una empresa grande?
Yo, Alberto, tío, y yo lo digo en serio, ¿eh? Si ahora tuviera que empezar en producto, creo que me iría al campo, ¿eh? A trabajar creando un huerto o algo. No, no. O sea, ahora en serio. Yo empezaría por una startup sí o sí, pero sí que es verdad Mm, que veo nuestro sector que va a cambiar muchísimo y no te sabría decir, o sea, te sabría decir como cualidades que desarrollaría, pero cualidades más humanas, ¿no? De sí. curiosidad, probar, friquear. Fíjate que en toda nuestra conversación estamos hablando de esto, ¿eh? Porque si no hubiera sido por tu curiosidad de probar AI, no estaríais a lo mejor en este punto. Y de tus Ujú. socios y de tu equipo, ¿eh? Pero yo para mí es más skills de este estilo. A nivel de dónde, seguro en una startup, porque puedes alimentar más esto de la curiosidad, pero mi punto es que, wow, empezar hoy en producto a mí me supondría un riesgo, o sea, no sé si lo asumiría, tío. No lo sé, es que Ya. va a cambiar tanto, Ujú. no lo sé, Sí, sí. Es no lo sé. complicado, es complicado. Sí que, bueno, la parte de lanzar MVP tú por tu cuenta, de pelearte tú, de tener claro estas herramientas de Vercel, Firebase, Supabase, que ahora mismo están saliendo y te facilitan mucho hacer un prototipo, incluso un MVP funcional, creo que las tienen que Sí, conocer, las tienes que conocer eso sí, y porque se van a hablar de ellas en el futuro. Mucha opción de estas de servidores serverless, de no tanto como se entendía antes una base de datos. Lo que es, por ejemplo, Supabase o Firebase para lanzar estos MVP, para mí es es entender ese clave. ecosistema, que es cada cosa, que es un design system y por qué tiene que estar bien hecho desde el principio. Para mí eso es importantísimo. Y luego, Sí, muy clave también que es que estés en una comunidad también aparte, que tengas esa curiosidad, ¿no? De, al final, bueno, tú eres una persona también que comparte mucho contenido, pero tenemos la suerte de que hay muchísimo contenido en internet sobre... 100%. y si tú quieres, si tú tienes esa iniciativa o de querer aprender, vas a poder. Pero ahí yo creo, vuelvo a decirte un poco lo de poner en valor la persona, ¿no? La iniciativa que tengas, el que te muevas, el que digas tú. El acceso a la tecnología ahora es mucho más fácil que era antes, ¿no? Entonces vas a poder aprender mucho más fácil. Sí, Pero sí. necesitas tener esa iniciativa de empezar a andar, de empezar a probar, de lanzar un prompt, de descargarte el ID de Cursor y ver lo que puedes hacer y lo que no. Sí, sí. Yo tengo mucha envidia ahora por los estudiantes ¿Sí? porque, porque cuando era estudiante tenía licencias gratuitas de IDES como Intel G y pues tenía mi gestor de código y para mí era súper feliz, pero es que ahora eres estudiante y tienes licencia gratuita a lo mejor de un año con Cursor. Sí, O sea, lo tienes. Sí, sí. entonces, Es a increíble. eso, o Eso es sea, increíble. un estudiante que aproveche eso Es increíble. durante un año o el tiempo que esté estudiando, Sí, sí. ¡guau! Importante esto, ¿eh? Lo que acaba de decir Alberto. Si tienes un mail de una universidad, puedes tener curso en un año gratis. Sí, sí, importante. Y hay un hack. Yo, por ejemplo, hice un máster hace tiempo y tengo aún el mail de la UPC y me sigue Y sirviendo. ¿Vale? Yo soy un cursor student. qué grande, Es qué grande. verdad, pero quiero decir que la gente que funciona, que no es Mm. marketing. Y te quería preguntar sobre este tema. Tú, por ejemplo, eres el claro ejemplo de esto. O sea, yo me acuerdo hace unas semanas que nos vimos en Madrid porque estabas un viernes por la tarde en un hackathon de Cursor, ¿vale? O sea, Alberto Bar, objeto product de Cover Manager, ya no sé cuántos años de experiencia en producto de ingeniería y el tío en un hackathon de Cursor haciendo sus cosas. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando llegué y me senté, dije, estás aquí. Y había mucha gente joven. No, también había Hola. gente, había gente, pero también había gente mayor, ¿eh? No Sí, era, no era el único, pero sí, sí. Yo pero, a mí pero estas cosas son las que hay que hacer. Sí, sí. el hecho de no saber algo me molesta. En plan, necesito entenderlo, ¿sabes? Y a lo mejor pues fui también allí porque al final ves cómo otro usa la herramienta, hablas con alguien luego en networking, es que es clave para, Sí, sí. mm, Sí, sí. para moverte. ¿Tú,
Tú, para Alberto, crecer. todo la nueva, porque esto también creo que es importante para la gente que quiere empezar con ella y tal, lo que has dicho, haz tus proyectos, deploya, créate una base de datos, tal. Tú esto, evidentemente, ya partías de un punto mucho más avanzado que todo el mundo porque ya habías tocado código. Pero este año, ¿cómo lo has ido adquiriendo también? ¿Has creado proyectos tuyos? ¿Te has nutrido mucho de YouTube y contenido de fuera? ¿O esta Sí, necesidad de aprender? O sea, ¿cómo lo has hecho tú? mucho contenido en internet. ¿Vale? Eh, Aquí también Álvaro Moya, que de Gurusub, de toda Sí, esta parte, ellos han sido también muy referentes o están siendo muy referentes en toda esta parte. sí, Incluso tienen repositorios abiertos sobre cómo utilizan ellos la IA con este concepto de agentes y de comandos. Me ha servido muchísimo para aprender toda esa parte y ir a muchos mira Product hackatones. Hunt, mucho, pues bueno, cuando ir al sitio este que te comentaba antes de Manfred, que realizó la conferencia, y yo ya vi que había una charla que era de iFirst. Tú también hiciste hace poco una en las oficinas de Mercadona Sí, que hablabas un poco de cómo trabajabas con esto y si quieres y te lo puedes mueves, tener. sí, Y gratis, en general gratis, o muy sí, barato. O sea, sí, sí. casi, o gratis, mejor que barato. Buenísimo, buenísimo. Alberto, ya para ir acabando, ¿cómo te ves tú a futuro no de la vida casi? O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Tu sueño es montar tu negocio, llegar a trabajar en, no sé, en roles... No sé, ¿qué te molaría y ahora en Mm. AI? Cuando te levantas por las mañanas, a veces, algo que digas, ¡buah! Quiero hacer esto. Justo justo te lo he comentado hace poco, ¿no? En plan, me encantaría definir esa metodología o ayudar a definir esa metodología de trabajo y que sea accesible para equipos de producto y equipos de desarrollo. Sí que creo que hay muchas cosas que están haciendo ya en desarrollo, en la parte de desarrollo, pero no tanto en la parte de producto, a lo mejor con gente no tan técnica. Entonces, ayudaré a definir algo así sí que me gustaría. Igualmente estoy enfocadísimo, justo que Cover Manager ha sido adquirido ahora mismo en un fondo y muy Ahí motivado, hay curro ahí, muy motivado también de... Justo en el mundo de la restauración hay unos players que son gigantes, que son The Four, Seven Room, Open Table, y competir contra Fua, gente tan grande y aprender muchísimo también en ese camino. También me motiva es muchísimo, ¿no? brutal. Pero Es un bueno, reto muy chulo. todo lo que estamos haciendo en Cover, la ilusión de conseguir ampliar eso a todo el equipo de desarrollo, a todo el equipo de producto y poder compartirlo y definirlo un poco mejor que como lo hemos contado hoy aquí. Sí, sí. A ver, es que tampoco tenemos ni idea. Nadie tiene ni idea. O sea, pero seguir a Alberto en LinkedIn y en, no sé si tienes Substack o cuando tengas o con lo que tengas, Comparto muy poco contenido, seguirlo en todos pero lados porque tío, poca gente está haciendo lo que estás haciendo. Y ya, ahora sí, por acabar, esta adquisición de Cover y tal, que a nivel de retos tuyos, ¿de qué hablamos? ¿De ampliar nuevos países? O sea, sí, ¿qué hay aquí? justamente nos ha adquirido un fondo que tiene una empresa que es similar a nosotros, que se llama Zenchef, pero opera en Centro Europa, Alemania, Holanda, Francia y tal. ¿Vale? Y bueno, el reto sobre todo de que a lo mejor, bueno, de ponernos al nivel de las otras empresas que te he dicho, que son empresas que son gigantes y Gigantes. que tienen equipos de producto y desarrollo muy grandes, pues el reto porque a nivel de usuarios sí que estamos muy parecidos o muy cerca. Que de Fork, ¿tenéis parecido de usuarios que de Fork? ¿Un de Fork? Con la unificación que Más, hemos hecho ahora, no más, porque al pero por final ahí. yo creo que estamos cercanos. Y el Wow. reto es, pues, estar en la mesa y hablarnos ya de tú a tú entre todos esos players que son gigantes y tienen equipos de desarrollo y tecnología. Bueno, OpenTable y Seven Room están en Estados Unidos y van Van como muy un tiro. fuertes. Yeah. Y estar en la misma mesa que ellos no es tan fácil como decir que tenemos un número de usuarios muy... Yeah. no, es complicado. Pero bueno,
con la IA nos puede dar velocidad también para Ya. acercarnos a ellos. Ya. Ahí Interesante. sí, uno de los fundadores de Cover Manager, porque la diferencia que nosotros tenemos con The Fork, Cover Manager, es que The Fork está mucho más enfocado al canal que tienen con TripAdvisor, y nosotros estamos mucho más enfocados en la optimización de la operativa del restaurante. De Vale. hecho, Cover nació bueno, pues dándole un producto a Al restaurantes restaurante. con estrellas Michelin. Ok. De eso nace Cover. Hostia, no sabía. Pero la idea nuestra no es en convertirnos nunca en un canal que genere demanda, sino en eficientar la operativa del restaurante y en ser un generador de revenue para el restaurante. Vale. En Vale. intentar que el software te recomiende, oye, he predecido que vas a tener una baja demanda el sábado porque hace mal tiempo o lo que Increíble. sea, te recomiendo que lances una oferta de un 20% de descuento para atraer nuevos clientes. Que eso el software te lo haga y ahí es donde un poco la dirección que tenemos. Increíble. Es complicada, pero bueno, por eso toda la importancia de la data, Sí, que esté sí. bien estructurada, de poder hacer productos con velocidad, pero ahí... Y Alberto, perdón, a nivel de buscadores del LLM, ¿no? O sea, ChatGPT, Sí. Gemini y tal, ¿estáis viendo subida de demanda a la hora de, sobre todo, el booking? ¿Mediante ahí? O sea, mediante estos LLMs. Justo estamos también ahí. Ahí tenéis que estar sí o sí. O sea, Sí. Estamos en proceso de que tú puedas hacer una reserva con... ¿Ah, sí? Bueno, nativamente, como con un ChatGPT. Sí, que tú le preguntes y le dices, oye, bueno, lo que te he contado antes con el otro player, pero por voz, pero de manera escrita. Sí. Increíble. Ellos están abriendo ahí también la API o su MCP para que podamos conectarnos bueno, sí, nosotros conectarnos a ellos más que ellos a nosotros. Ya, porque yo me acuerdo que al principio hicieron integraciones, ¿no? Nativas, supongo, con early testers, estilo, me acuerdo haberlo visto de vuelos sobre todo. No sé, un trip.com o un Booking, uno de estos, me acuerdo que sacaron los connectors o no sé cómo, es que han sacado tantas cosas. Aplicaciones le llaman ahora mismo, creo, sí. Vale, pues, o sea, esto lo están empezando a abrir, ¿no? Para empresas que lo puedan empezar a usar. Ahí hay una oportunidad espectacular, ¿eh? O sea, no sé si reservaría un restaurante por ChatGPT, pero es que es lo que decíamos antes, tío. Quizás sí. Tampoco, no sé. Sí, no lo sabemos. Un viaje sí, por ejemplo. Perdón. Nada más que como un argumento de venta. No, ya está. Otra cosa, ya veremos la demanda o el canal que generará eso en el restaurante. Totalmente. Sí. Yo creo que para el restaurante le van a generar más demanda que el software, lo que te he comentado antes, ¿no? Le ayude a configurar su restaurante para que sea lo más óptimo posible, le prediga. Yo creo que ahí le va a ayudar mucho más. Pero oye, que a lo mejor... También, yo también lo veo como tú, ¿eh? Ahí veo mucho más oportunidad de mejora, de impacto de verdad de la IA. Actualmente, que a lo mejor en 5 años estamos todos reservando absolutamente todo. Adiós Booking, adiós Airbnb, adiós todo. Aquí, Flipas, oye, este viaje y el sábado por la noche y el domingo a mediodía, cógeme 2 restaurantes que tengan... Quién sabe, pero a corto plazo yo no lo veo. Yo tampoco lo veo, pero flipas, tío. Es que puede ser. Sí, puede ser. Y Google se está... Bueno, es que todo el mundo está ahí. O sea, algo va a salir de ahí. Algo va a salir. Alberto, oye, mil gracias por este podcast. Creo que es muy, muy chulo. Y ahora sí, última que hacemos siempre. Fuentes de inspiración que tiene Alberto. ¿Con qué te inspiras tú, tío? Y esta sí que es la última. Perdón, que es que estoy alargando todo el rato porque me interesa. Nada. Y voy desestructurado, pero voy sacándolo. Yo me inspiro mucho por la comunidad de productos que hay latina y bueno, de habla hispana, porque al final y cosas como el contenido que tú has compartido, todo el aprendizaje que me lleve en Mercadona y que siguen compartiendo como con Gemba y compañía. De ahí sacas cosas. Saco muchísimo.
Sí, sí. Lo he dicho también a Álvaro Moya y la gente de GuruSub, también me Increíble. parece. Sí, sí. Justo han sacado también ahora un tema para hacer crecer tu SaaS a nivel de lead de ventas y todo eso, que están ahí Lo he en visto. fase... Sí, sí, lo he visto. Sí, sí, lo he visto. Es que en España y en español hay mucha comunidad en general. Creo que vamos Sí. bastante bien. O sea, no nos podemos Y quejar. LinkedIn también, como comentaba antes, que Joserra no se vaya, porque es verdad que ahí estáis compartiendo muchísimo contenido siempre y... Sí, 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 sí. Hmm. Y de ahí sale inspiración seguro. Alberto, ahora sí, lo dejamos aquí, ya te dejo. Un viernes Nada, por la tarde. Mil gracias por venir al podcast, ha sido un auténtico placer. Y cuando empieces a colgar contenido sobre workflows y cómo utilizar AI dentro de equipos de producto, a mí me encantaría verlo y empujarlo lo que sea necesario. es De verdad, lo un, digo en serio. Creo es que un falta check, eso. es un check que tengo y que a ver si ahora con la entrada de año lo atacamos y lo ataco personalmente porque creo que, bueno, igual que yo he absorbido mucho de la comunidad, también darle, ¿no? Un poco toda esta Sí, sí. parte. ¿Canal de YouTube o no? ¿Te creas un canal o no? Yo todavía no. Es más drama eso es más juego. Sí, sí. Bueno, Alberto, mil gracias y que vaya súper bien y nos vemos la semana que viene con más producto. Chao, chao. Muchas gracias.